¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? Acabo de enterar con mucha preocupación que algunos colegas míos están haciendo audiencias de negociación de deudas en el marco de los trámites de insolvencia de persona natural no comerciante de manera presencial. Claro, ellos dicen que se inventaron unas supuestas, a ver cómo lo digo con elocuencia, como prevenciones para evitar el contagio del COVID-19 en esas audiencias. Una de ellas es sentar a los abogados de la silla de por medio y asimismo realizar la audiencia de manera presencial. En este caso se hace en una notaría en Cali, no voy a decir cuál. Yo creo que ya con esta referencia ya todos saben a qué me refiero. Y es preocupante porque quiere decir que los abogados están tan desesperados por esta situación que están llegando al extremo de arriesgar su vida. En efecto, muchos clientes me han solicitado consultas presenciales, me preguntan ¿dónde está su oficina? Eso no solamente da a entender la falta de entendimiento de muchas personas acerca de la gravedad de la situación del COVID-19, sino además un desespero de algunas personas por querer volver a la normalidad ahora que la OMS ha declarado a Latinoamérica como el próximo epicentro de la pandemia. Entonces, eso me lleva a preguntarme ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? Si usted también se ha hecho la misma pregunta, lo invito entonces a seguir escuchando este podcast, en el cual voy a intentar, tal vez no responder a esa pregunta, pero sí brindar unos posibles escenarios sobre cuándo podría ocurrir esto y además cómo sería esa normalidad. Espero que disfruten mucho este podcast. Los invito antes de comenzar a suscribirse a mis redes sociales. Síganme en Instagram, en TikTok. Sí, abrí TikTok, la verdad, y me siento sucio, pero después hablaremos de eso. Me pueden seguir en LinkedIn, en Facebook como @jcmunosmontoya. Y con este mismo nombre de usuario me encuentran también en Telegram, donde tengo un canal en donde hago distribuciones del contenido que produzco de una manera un poco más organizada y más centralizada. Así como también lo pueden encontrar en mi app para Android que pueden descargar en mi blog munosmontoya.com, al cual invito que visiten. ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? Esa es la pregunta entonces que nos está rondando desde que la cuarentena se ha ido prolongando más de 3 veces por parte del gobierno del señor presidente Iván Duque. Que por cierto ustedes no saben cómo se me revuelve la bilis de decirle señor presidente a ese señor. Sin embargo, la respuesta a esa pregunta viene dada a partir de distintos escenarios. Sobre todo el escenario de si se encuentra una vacuna para el coronavirus, en cuyo caso la normalidad va a llegar para el 2021 debido a que esa vacuna va a demorarse todo eso en promedio. Y esto es siendo optimistas porque puede que la vacuna nunca se encuentre, como puede que llegue a demorarse aún más, debido a que las vacunas tienen una serie de procesos que son muy largos, pero que en este momento se están acortando gracias a la globalización y a la participación de distintos actores tanto del sector público como del privado, pero que de todas formas no garantizan que la vacuna vaya a ser eficiente o que de ser eficiente vayan a combatir las mutaciones que el coronavirus pueda tener. Es así entonces como algunos ven este escenario como un bastante pesimismo y creen que la normalidad tal vez no llegue, pero no. Puede ocurrir entonces que al coronavirus se le enfrente como se enfrenta actualmente a la malaria o al SIDA, que es con una cura. Son medicamentos entonces que, si bien son insuficientes para hacer desaparecer la enfermedad, permitirían que fuera más llevadera y entonces se pueda volver una relativa normalidad. Ahora bien, esto también depende de si las personas van a ser inmunes o no al coronavirus, puesto que puede pasar lo que ocurre con la gripa normal, y es que las personas desarrollen anticuerpos que solamente sirvan por una temporada, haciendo que entonces el cuerpo vuelva otra vez a infectarse del COVID. Entonces, ya con eso he descrito 2 escenarios, uno que es el de la vacuna, otro que es el de una cura. Puede que el de la cura sea el escenario más próximo, que nos permita retomar con normalidad ciertas labores, pero aquí tenemos que recordar para qué se hizo la cuarentena. La primera razón por la cual nos confinamos fue para evitar el colapso del sistema de salud, y la segunda fue para evitar que el coronavirus se siguiera esparciendo de manera tan incontrolada como lo ha venido haciendo en países donde la cuarentena no fue aplicada de manera estricta o simplemente no fue aplicada, como en Brasil o en Estados Unidos.
Entonces, puede que se invente una cura o puede que se invente una vacuna, pero puede que esa cura o esa vacuna no llegue a todas las personas, de tal suerte que vuelva a ser necesario confinarnos para evitar el colapso del sistema de salud y para lograr esa inmunidad de manada que evite entonces que esa enfermedad se siga contagiando de esa manera. Eso entonces nos lleva a indicar que tal vez regresemos a la normalidad a partir del próximo año o puede que nunca regresemos a la normalidad, por lo que en este último escenario algunos expertos hablan de la nueva normalidad, que la verdad es simplemente una normalidad de mierda a la que muchas personas se van a oponer, tanto a las buenas como a las malas, y que representa un gran reto para el derecho, no solamente desde el punto de vista de la adecuación de las leyes actualmente existentes a esa normalidad, sino también de la administración de justicia. Así las cosas, como este podcast pretende responder a la pregunta de cuándo volveremos a la normalidad desde el punto de vista jurídico, aquí tenemos que enfocarnos entonces en la administración de justicia. Y aquí surge el primer problema, y es que la administración de justicia en Colombia nunca estuvo preparada para aplicar las tecnologías de la información al quehacer de sus juzgados. De hecho, yo recuerdo que una vez, no sé si mencioné esta anécdota en otro podcast, una juez de Cali me dijo con mucho desprecio que ella nunca creía que iba a ser posible un expediente digital. En esa época yo le decía, ¿será que de pronto pueden guardar los expedientes en un CD? Y ella dijo, no, yo creo que eso es imposible. La verdad tenía algo de razón, esto fue hace 10 años, ahora los CDs no existen y todavía se está planteando en si puede existir un expediente digital. Ponen muchas trabas de tipo como la que vimos en el periódico El Tiempo, en el que se afirmaba que digitalizar la justicia en Colombia costaría más de $500 millones. Ya con este escenario nos envía entonces el mensaje de que la justicia en Colombia tal vez se prepare para una total digitalización a partir del 2021, por la sencilla razón de que ese presupuesto tal vez esté disponible en el año 2021 justamente, debido a la forma en que funciona la ley de apropiaciones. Como también puede ocurrir que Duque, en el marco de los poderes excepcionales que tiene ahora, distribuya el gasto público hacia la apertura de la administración de justicia, algo que políticamente a él no le conviene, sobre todo a nivel penal, por razones que muchas personas ya conocerán. Matarife. Bueno. Así las cosas, entonces se observa un total desprecio por la justicia y por los litigantes de este país que ha llevado a que ya algunos estén hablando de protestas, por lo que puede que esa normalidad se vea acelerada debido a la presión de distintos gremios a los que les conviene que la justicia abra. Hablo de los bancos con sus procesos ejecutivos, hablo de los arrendadores y las inmobiliarias con sus procesos de restitución de inmueble, y hablo obviamente de algunos pensionados o de algunas personas, más que todo madres cabeza de hogar, que necesitan reclamar los títulos en los juzgados de los dineros que les han depositado los demandantes, a los que han logrado embargarle algo de dinero. Para estas personas esa situación de demora en la justicia se vuelve insostenible, por lo cual es claro que de alguna manera ejercerán presión para que la justicia termine funcionando tal vez a principios de septiembre, que es de lo que algunos más que todo están hablando. Más que todo me refiero a empleados de la rama judicial, están hablando en qué puede ocurrir. La justicia realmente entonces no está preparada y parece que no existe un interés por prepararla, por lo que depende de nosotros hacernos sentir para que esa normalidad regrese, al menos no de la forma en que la teníamos antes, de ir a revisar un proceso en un juzgado, revisar los estados, revisar el expediente, sino para que finalmente no nos olvidemos de que existen en Colombia 3 ramas del poder público e impedir entonces que las decisiones del país solamente la tomen 2 de estas 3 ramas. La justicia es fundamental para un país porque nos evita caer en la barbarie. Ha sido quizás la única razón de su existencia, evitar que nos matemos entre todos, por lo que una justicia inoperante a largo plazo va a traer necesariamente más violencia y más injusticias. Son obviedades, pero tal vez lo sean para el que es estudioso, pero hay que decirlo para una persona para la cual quizá le dé igual que un juzgado civil municipal esté cerrado. Desde por sí en Cali son inoperantes algunos porque están llenos de
yo no sé de qué circo sacaron eso de los videos que los venden quileados en algunos, pero finalmente para bien o para mal cumplen con su función y tienen que seguir funcionando. So pena de que al final muchas de estas personas terminen yendo a otras instancias o terminen hasta inventando derecho, como he sabido que ha pasado en un centro de conciliación en donde se planteaban la apertura de liquidaciones patrimoniales en insolvencia de manera unilateral por parte del conciliador, lo cual es básicamente prevaricador, pero entendible si consideramos que un juzgado cerrado es básicamente una persona, en estos casos de insolvencia, que va a tener su proceso en un limbo quizá de manera indefinida. Entonces, este podcast, si bien pretendía responder a la pregunta de cuándo volveremos a la normalidad, se convierte en un llamado a las personas que deseen volver a esa normalidad a exigir que al menos tengamos parte de esa normalidad, puesto que finalmente no estamos seguros de cuándo volveremos a la normalidad y de qué dependa volver a esa normalidad. Como les explicaba al principio, puede ser que volvamos a la normalidad cuando se invente una vacuna o cuando se descubra algún tratamiento eficaz para los síntomas del coronavirus. Esto partiendo del principio de que el coronavirus va a producir inmunidad y además de eso no va a dejar secuelas, que de hecho es una de los escenarios más graves, puesto que puede ocurrir que al final nos terminemos agravando con el paso del tiempo o incluso se manifieste una enfermedad más grave a causa del coronavirus por ahí en 10 o 30 años. Es claro que no vamos a volver con facilidad a una discoteca, a un restaurante, a un café. O tal vez sí lo hagamos, porque eso es otro escenario y eso hay que discutirlo. Puede que al final nos echemos al abandono y decidamos seguir con nuestras vidas de manera, como decir, a la maldita sea, y hagamos todo con normalidad, pero sabiendo que el coronavirus existe. Que tenga que morir el que se muera y el que no, pues buena suerte. Esto puede ocurrir, yo creo que ya debe estar pasando quizá en países más pobres que Colombia, lo cual es entendible y desgarrador a su vez, porque esto va a ser causa de la situación económica de muchas de estas naciones que nunca cultivaron o que más bien fueron explotadas, fueron abusadas o en su defecto fueron mal manejadas desde una perspectiva fiscal. Pero volviendo al tema, entonces por esa misma incertidumbre es que nosotros debemos exigir tener una relativa normalidad o que al menos el Estado siga funcionando de manera virtual mientras nosotros resolvemos nuestros problemas desde el confinamiento. La justicia es necesaria, señores y señoras. Así que es deber de nosotros exigir que al menos se pueda como mínimo radicar una demanda de menor cuantía de manera virtual, para así poder decir que vamos a salir de esta y que vamos a tener una normalidad más o menos normal. No siendo más, me despido de ustedes, espero que lo hayan disfrutado este podcast, disculpen lo extenso y hasta en una próxima oportunidad.